¿Quién iba a pensar que con ingredientes tan sencillos se podía preparar una ensalada tan rica? Vea pues, quédese hasta el final porque hay un par de detalles que hacen que esta receta quede con un sabor que provoca prepararla una y otra vez. Lo primero que tomo es un pimiento rojo, lo lavo muy bien, lo abro con cuidado por la mitad, retiro todas las membranas blancas y las semillas para que quede completamente limpio. Después lo corto en cubos pequeños, procurando que todos tengan un tamaño parecido. Ahora sigo con un tallo y medio de apio, lo lavo muy bien, retiro esas hebras que a veces pueden resultar un poquito incómodas al comer. Luego lo corto en trocitos bien pequeños. Vea pues, cuénteme una cosita, ¿a usted le gusta sentir el apio bien crocante o prefiere cortarlo bien finito para que pase casi desapercibido? El otro día un seguidor me dijo, ¡ay, es que se me perdió el canal y no supe cómo volver a hacer la ensalada de piña! ¿Y sabe por qué le pasó? Por no estar suscrito. No deje que le pase esa tragedia, pues. Suscríbase ahora mismo, asegure su puesto en primera fila y nunca más tendrá que sufrir buscando qué ensalada preparar para el almuerzo. Ahora voy con una zanahoria, la lavo muy bien, retiro toda su piel y la corto primero en láminas para después convertirla en cubos pequeños. Me gusta hacer este corte porque todos los ingredientes terminan teniendo un tamaño muy parecido y así cada cucharada queda perfectamente equilibrada. Si antojan de la ensalada, guardan el video y ni un gracias ponen en los comentarios. Comenten algo pues, que yo aquí paso horas editando para que ustedes queden como unos reyes en la casa. Un poquito de cariño en esos mensajes no nos caería nada mal. Ahora tomo una manzana verde, la lavo muy bien, la corto en rodajas, retiro cuidadosamente el corazón y todas las semillas y luego la corto en cubos pequeños. Y aprovechando este momento, quiero preguntarle otra cosita. ¿A usted cuál prefiere para las ensaladas? ¿Manzana verde o manzana roja? Cuente a ver. Llegó la hora de combinar todos los ingredientes. En una ensaladera agrego primero la zanahoria, después el pimiento rojo, continúo con el apio y la manzana verde. Finalmente incorporo 200 gramos de pollo desmechado. Ahora preparo el aderezo directamente sobre la ensalada. Agrego 3 cucharadas de yogur griego natural. Después incorporo una cucharada de mayonesa para darle un poquito más de cuerpo al aderezo. Agrego también una cucharada de mostaza. Luego añado una pizca de pimienta negra molida y finalmente una pizca de sal. Con una cuchara grande comienzo a mezclar todo muy despacio, haciendo movimientos envolventes para asegurarme de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Esta ensalada queda perfecta para servir como plato principal o como acompañamiento de pescado, carne a la plancha, pollo asado o incluso con unas galletas integrales o una buena porción de arroz si queremos una comida más completa. Bueno pues, llegamos al final de esta receta. Si le gustó, regáleme un me gusta, compártala con esa persona que disfruta preparar recetas fáciles y deliciosas y hágale pues, suscríbase a El Canal de las Ensaladas para que sigamos cocinando juntos muchísimas recetas más. No se vaya sin dejarme su comentario, porque me encanta leerlos y saber desde qué lugar nos acompañan. Y antes de irse, cuénteme aquí abajo, ¿la harías?